¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima. Yo soy Freud Chicken y hoy es un día especial. Hoy se cumple el primer año del ataque incendiario al edificio del Estudio 1 de Kyoto Animation, que costó más de 30 vidas, que dejó heridos a más de 30 personas que de alguna manera lograron sobrevivir a este terrible atentado y dejó una huella muy difícil de superar en todos los que somos fans de este medio. Ahorita platicamos un poco más sobre esto. La mañana del 18 de julio de 2019 fue fatídica, en realidad. Fue tristísima. Fue esa mañana en la que este hombre, Shinji Aoba, de 41 años, se metió en el estudio de Kyoto Animation, en el Estudio 1, roció con gasolina el lugar y le prendió fuego, causando la muerte de más de 30 personas, con más de 30 heridos, incluido él mismo, con la única finalidad de destruir al estudio, de causarle un daño irremediable al estudio. Entre las varias vidas que se perdieron están la de Yasuhiro Takemoto, por ejemplo, quien fuera director de varias series. Está la de Shoko Ikeda, que también dedicó mucho tiempo a trabajo de animación clave, de dirección de animación y también diseño de personajes. También por ahí se nos fue Futoshi Nishiya, un joven de 37 años que también había dedicado mucho trabajo al diseño de personajes y etc. Y en esta ocasión, que lleva un año de su lamentable fallecimiento, de ellos y otros más individuos que trabajaban en el estudio, nosotros queremos recordar, hablando de algunas de las series en las que estas personas estuvieron involucradas, que de alguna manera nos llenaron en su momento de sueños, de risas, incluso nos hicieron que nos enamoráramos de muchos de sus personajes. Puede ser que algunas cosas no nos gusten, puede ser que algunas historias no conecten con nosotros, puede incluso ser que tengan de pronto elementos que podríamos decir que son incluso cuestionables. Pero lo cierto es que nunca hubo una serie, nunca ha habido una serie de Kyoto Animation que nos haya decepcionado de una manera tal que tengamos que olvidarla por completo. Entonces aquí va una pequeña lista de estas series. Vamos a empezar por una que es una de mis favoritas. Se trata de Amagi Brilliant Park. Esta fue dirigida por Yasuhiro Takemoto, uno de las personas que lamentablemente perdió la vida en este atentado. Él, por ejemplo, había trabajado ya haciendo animación y animación clave para Inuyasha, que es un gran clásico que mucha gente conoce. Y Amagi Brilliant Park fue uno de sus trabajos como director, creo yo, más sobresalientes. Y además de Amagi Brilliant Park, fue muy conocido sobre todo con uno de los grandes hits del estudio, que fue Miss Kobayashi's Dragon Maid, que también fue dirigida por este hombre que lamentablemente falleció a los 47 años producto de este ataque. Pero Amagi Brilliant Park era una historia muy entretenida en la que un grupo de seres mágicos que venían de otro mundo administraban un parque de diversiones en este lado, digamos, no en este lado humano. Pero estaban atravesando una crisis muy grave producto de una maldición que les obligaba a tener un número bastante alto de visitantes al año. Y año con año este número no se iba logrando, iban perdiendo cada vez más visitantes y por lo tanto el parque de diversiones se iba deteriorando más, lo cual solo iba a implicar una tragedia. En este momento, de alguna manera, invitan a ser el nuevo administrador del parque a un estudiante de preparatoria llamado Seiya, que es un mamón insoportable, pero que precisamente porque es un mamón, ¿no?, decide él echarse el parque a cuestas y lograr el objetivo de atraer todos los visitantes que necesitan para poder continuar. Obviamente, conforme van avanzando las cosas, él va conociendo al parque, va enterándose de cuáles son sus ires y venires, etcétera, ¿no? Y eventualmente pues ya veremos si llega o no a la meta. Pero es una serie corta, llena de grandes momentos cómicos, pero que de alguna manera parte de la premisa de que todo es posible cuando las piezas correctas están en el lugar correcto. Y Seiya, que es una persona muy inteligente, se coloca muy bien a la cabeza del parque de diversiones y logra hacer que todas sus piezas, digamos, funcionen bien y saca además muchísimo provecho de todo lo que se le presenta. De tal manera que acaba siendo una historia de verdad estupenda, como el siguiente al que me quiero referir un poquito, que es Hyoka. Bueno, pues quienes tenemos tiempo siguiendo los trabajos de este estudio, sabemos que es una de las series más interesantes en términos visuales. Recurría muchísimo a elementos que no estaban en la realidad presentes, pero que representaban muy bien de manera visual, es decir, los teníamos enfrente. Tanto los estados de ánimo como las ideas e incluso a veces el proceso de pensamiento de los personajes, que son un grupo de estudiantes que se dedican a resolver misterios que suceden en su escuela, que es una escuela en un ambiente
ambiente rural, donde hay pocos habitantes, donde de alguna manera la vida es bastante apacible en términos generales. No por eso deja de tener sus misterios, sus cosas que resolver. Y el protagonista, Oreki, que es uno que quienes vieron la serie todavía recordarán porque era un personaje muy particular que no le gustaba hacer mucha exhibición de energía. Era la clase de persona que prefería quedarse quieto, hacer cosas muy tranquilas, pensar, ver televisión, cosas así, ¿no? Pero que inspirado por una chica llamada Eru Chitanda, que la pura mirada lo embelezaba de tal manera que lo movía a actuar. Este par, con otros dos que se les juntan también, hacen de su vida escolar una resolución de misterios bastante interesante, bastante divertida. De pronto un poco pesada porque es de diálogo muy, muy detallado al que hay que prestarle muchísima atención, pero con todo eso es una serie que vale muchísimo la pena de ver, que llega a niveles artísticos de verdad espectaculares. Cosa que además ya se veía en el trabajo del director desde que él estuvo a cargo de dirigir la película de la desaparición de Haruhi Suzumiya, que quienes la vieron recordarán que es larguísima, pero muy interesante porque recorre todo un arco en el que esta antigua heroína Haruhi Suzumiya de alguna manera cambia de línea del tiempo siguiendo un berrinche muy propio de ella, ¿no? Y que Kion tiene que de alguna manera encontrar la forma de que Haruhi restablezca la línea del tiempo como correspondía, lo cual no era, por supuesto, nada sencillo. Pero hablando de Haruhi Suzumiya, que es uno de los trabajos clásicos del estudio, ahí también participó una persona muy interesante, muy importante, que lamentablemente también perdió la vida en este atentado, que fue Shoko Ikeda. Al igual que Takemoto, Shoko Ikeda trabajó en Inuyasha antes de involucrarse con el estudio de Kyoto Animation, y su trabajo como animadora y como jefa de animación, como directora de animación, formó parte de series emblemáticas del estudio como La melancolía de Haruhi Suzumiya, Heion, Air, Clannad, y probablemente uno de sus trabajos más destacados sin duda tiene que ser su trabajo como diseñadora de personajes de Sound Euphonium, uno de mis animes favoritos del estudio. Recordarán por supuesto que el trabajo de cómo están los personajes, las chicas, los chicos, etcétera, es un diseño muy cuidado, muy trabajado, espectacular. Y es que su trabajo, el trabajo de diseñar personajes, que es uno de los aspectos de lo primero que nos atrae cuando vemos el póster de un anime y decimos, esos personajes se ven chidos, me gustan, me parecen atractivos, qué sé yo. Y Shoko Ikeda estuvo a cargo de, como ya les decía antes, de una de mis favoritas, que es Sound Euphonium. Solo para que se den una idea, aquí tengo la portada de la primera novela de Sound Euphonium, es decir, el ilustrador de la novela decidió que los personajes tenían que verse de alguna manera, ¿no? Y el trabajo de Shoko Ikeda era convertir eso en esto, en un trabajo artístico espectacular, impresionante, que ha dejado huella. De hecho, yo soy el orgulloso propietario de un shiki que me dieron en Japón cuando tuve oportunidad de ver una de las películas recopilatorias de Sound Euphonium, que tiene esta imagen que es uno de los bocetos elaborados por Shoko Ikeda y tiene una firmita y todo. Obviamente es una firma impresa, no es la firma real de la diseñadora, pero que demuestran de alguna manera cómo su trabajo era importantísimo para darle toda una identidad estética a una de las franquicias más importantes y más representativas del estudio. Y hablando de Shoko Ikeda y su trabajo como diseñadora de personajes, también hay que recordar a otro que es muy importante y que lamentablemente su carrera que de alguna manera estaba despegando durísimo porque había encontrado una forma de hacer las cosas que realmente marcaba una diferencia. Estoy hablando de Futoshi Nishiya, que lamentablemente también falleció como resultado de este ataque a los 37 años de edad. Como diseñador de personajes, él hizo el trabajo para Free, que pues por supuesto tiene muchísimas fans que adoran su trabajo, aunque quizá no supieran cómo se llamaba la persona que estaba detrás de él, que también estuvo a cargo del diseño de personajes de Hyoka, pero que quizá ya en lo que acabó siendo lamentablemente la última etapa de su vida, destacó por el diseño de personajes de dos películas de Naoko Yamada que realmente hicieron historia, creo yo, ¿no? Una de ellas es Koe no Katachi, A Silent Voice, y la otra es Liz and the Bluebird. Siempre que hemos hablado de estas dos películas de la directora que también estuvo a cargo de dirigir en su momento K-On! Y todo lo que tuvo que ver con la franquicia de Tamako Market, en aquellas dos series el estilo visual de los personajes de Naoko Yamada estaba muy bien alineado con el estudio de alguna manera, pero una vez que llegamos a Koe no Katachi nos damos cuenta que algo ha cambiado, que la forma en la que se presentan los personajes, que la manera en la que están coloreados es muy diferente y que el sentimiento que nos pueden transmitir a través de esas imágenes es bien distinto.
Naoko Yamada decidió trabajar con Futoshi Nishiya para desarrollar a los personajes con esa estética que de pronto se convirtió en algo característico. Y el coloreado viene también con otra persona que lamentablemente también estaba en ese ataque y también falleció, que es Naomi Ishida. Ambos participaron en este trabajo conjunto que era darle identidad y color a los personajes que iban a ser luego dirigidos por Naoko Yamada en ambas películas, tanto Koe no Katachi como Liz and the Bluebird, que me parece que lamentablemente estas son pérdidas que también son muy dolorosas. Como ya les decía antes, estos dos estaban logrando una estética muy particular que le casaba perfecto a la manera de contar historias de Naoko Yamada, así que no queda más que lamentar su pérdida, ¿no? La intención de este video es recordarlos a través de sus trabajos, recordar que así como estas personas que mencioné y los trabajos que enumeré y de alguna manera intenté describir y presentar para todos ustedes, con ellos trabajó a muchísima gente, muchísimos de ellos que perdieron la vida o resultaron lesionados como resultado de este ataque. Entonces a mí me parece importante recordar a la gente por lo que, no solo por las razones trágicas por las que pudo haber fallecido, sino recordarlos por lo que hicieron, recordarlos por todos esos sueños que nos trajeron a través de sus historias, de sus películas, de sus diseños, de la manera en la que animaron distintas escenas. Creo que es algo que vale muchísimo la pena recordar siempre, y que es una de las marcas de Kyoto Animation, siempre ha sido esa: traernos grandes historias, contarnos grandes momentos a través de personajes bellísimos siempre, y creo que vale muchísimo la pena recordarlos así. Kyoto Animation se está levantando, está retomando el camino de alguna manera, no sin dificultades, por supuesto. La pérdida humana y de talento es incalculable y nunca vamos a recuperarlo, pero a final de cuentas la vida continúa y nosotros tenemos que continuar apoyándolos también a través de simplemente lo que hacemos, ¿no? Consumir sus trabajos, hablar de ellos, recomendárselos a otras personas, en última instancia seguir formando parte de esta bonita comunidad. Yo soy Fruit Chicken, agradezco mucho que se hayan quedado a ver este video, y pues ya saben, si es la primera vez que nos ven, suscríbanse, denle like, denle también clic a la campanita para que les demos nuevos avisos y no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en Tadaima.